Dios les bendiga, Señor los guarde en esta noche, tarde, mañana, el momento que nos esté viendo. Queremos darle gracias al Señor que nos permite nuevamente estar aquí compartiendo la palabra del Señor, y estamos estudiando en las cartas del apóstol Pedro. Amén. Las cartas del apóstol Pedro, y vamos en esta noche a estudiar el capítulo 4, y vamos a hacer una oración para presentarnos delante del Señor y que Él nos dirija y nos guíe. Amén. Padre celestial, Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos gloria, te damos honra, adoración y te damos alabanza, Señor. Gracias por permitirnos esta bendición de estar nuevamente aquí, Señor, trayendo, Señor, una enseñanza de tu palabra preciosa, Padre. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, Señor, de nuestras mentes, de nuestras palabras, de todo lo que hagamos, pensemos, Señor, sea todo dirigido por ti, Señor, porque solamente lo tuyo es lo que es de bendición, Señor, lo que edifica, lo que nos añade, Señor, estatura espiritual para poder seguir hacia adelante, es lo que proviene de ti, Señor. Amén. Danos eso, Padre Santo. Mira, Padre Santo, cualquier hermano que pueda estar en este momento enfermo, yo te lo presento para que tú metas tu mano de salud, Señor. Arranque toda enfermedad, Señor. Padre, restaure la salud, Padre Santo, para que podamos servirte con toda libertad, Señor. Todo esto te lo presentamos, Señor, en este momento, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermano, en esta noche, como dijimos, vamos a estar en el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pedro. Gloria al Señor. Y vamos a empezar, gloria a Dios, vamos a empezar leyendo el verso 1 del capítulo 4. Y dice la preciosa palabra del Señor de la siguiente forma: pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estáis armados del mismo pensamiento. Que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. Gloria al Señor. Aquí se nos da un ejemplo, hermano, de una comparación, ¿verdad? De que de la misma manera que dice que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, el Señor Jesús se encarnó, dice que es el verbo que se hizo carne. Amén. Y estando en la condición igual que nosotros, amén, como un hombre, como nosotros, Él padeció. Él voluntariamente se entregó para sufrir por nuestros pecados. Inclusive Dios entregó su propia vida, derramó toda su sangre para limpiar todos los pecados. Alabanza al Señor. Amén. Y dice que aquí, vosotros también, nosotros, estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne, amén, cesó de pecado. Gloria al Señor. Vamos a buscar en Efesios capítulo 2, los versos del 5 al 8. Voy a pedirle a mi hermano Leonardo que lo lea, por favor. Efesios capítulo 2, porque tiene un paralelismo con este versículo que estamos leyendo ahora mismo. Amén. Dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Un don de Dios, lo que está diciendo es un regalo que viene de parte de Dios. Amén. Y el regalo es la salvación que tanta falta nos hacía, pero que era prácticamente imposible nosotros, por nuestro propio esfuerzo, conseguir esa salvación. Pero Dios tenía un plan para lograrlo. Y ese plan incluía la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, la palabra, dice que se hizo carne y habitó entre nosotros y se hizo semejante a nosotros. Y tan semejante se hizo, hermano, que era como Dios mismo habitando en un cuerpo humano como el nuestro. Por eso es que en el Antiguo Testamento se le llamaba Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros, o con nosotros Dios. Amén. Fíjense que sencillamente el plan para salvar al hombre, a la humanidad, pasaba por una parte de lo que es Dios, porque Dios en su naturaleza es una naturaleza trina,
Dios es Padre, Verbo y Espíritu Santo. Eso dice en 1 de Juan 5:7. Yo sé que hay unas Biblias que están saliendo ahora últimamente, modernas, como la Nueva Versión Internacional y otras más, donde ese versículo no aparece. Pero en la Biblia mía sí está y siempre estuvo, porque desde que las Biblias en español salieron, una Biblia completa, que fue la de Casiodoro de Reina en el 1569, ese versículo estaba. Y otros más, que estas versiones modernas los han quitado porque han dejado de usar los originales griegos que se usaron al principio para traducir el Nuevo Testamento. Y empezaron a usar unos originales griegos que de muy dudosa origen, y entonces empiezan a cambiar la palabra en base a las ideas personales de cada cual. Muchos dicen, a mí no me gusta eso. Y conveniencia. Exacto, es su propia conveniencia. Hermano, aquí no es cuestión de que yo voy a cambiar la palabra a mi conveniencia. Yo voy a permitir que la palabra de Dios me cambie a mí, porque yo soy el que necesito cambiar, no ella. Amén. Entonces, ese plan de salvación implicaba toda la Trinidad de Dios, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, que los tres que son uno, como dice 1 de Juan 5:7. Y el Verbo se hizo carne. Amén. Algunas palabras, algunas Biblias no dicen verbo, dice la palabra. Pero la palabra y el verbo es lo mismo. Es de la palabra griega logos. Y esa palabra es lo mismo. Logos significa lo mismo palabra que verbo. Amén. En el idioma español tiene más sentido verbo. Le voy a explicar por qué. Estuve pensando mucho en esto. Y yo sé que, por ejemplo, la King James pues dice word. No dice verb, dice word, que es palabra. Y está correcto. Pero en el idioma español, nosotros tenemos una situación con nuestro idioma, y es que las palabras en español tienen género. En inglés no. Por ejemplo, usted dice la casa. La casa, pues, es como si fuera un género femenino, ¿verdad? El coche o el carro tiene un género masculino. Pero en inglés no son así. Todas las palabras son sin género. Entonces, ¿por qué tiene más sentido el verbo que la palabra? Porque nosotros identificamos a Dios como un Padre, el Padre celestial. Amén. Jesús siempre habló de su Padre, mi Padre que está en los cielos, y mi Padre. Y mi Padre pues sería género masculino. No estoy diciendo que Dios es un hombre, lo que estoy diciendo es que la manera de identificarlo es como si fuera el género masculino. Entonces, la palabra suena más femenino, el verbo pues suena más de acuerdo a la manera como nosotros en español nos expresamos. Y al final pues ya sabemos que se trata de la segunda persona de la Trinidad, que se hizo carne, habitó en medio nuestro, y en el plan del Padre, fíjese que dice la palabra, dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El Padre lo dio. Amén. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús vino con un propósito doble. Primero, a predicar la palabra de su Padre, o sea, predicar, enseñar la palabra. Amén. Y segundo, pues vino a morir en la cruz por nosotros. Amén. Alabanzas al Señor. Si tú le crees esa palabra que él predicó, tú le crees a él lo que él enseñó, pues tú estás recibiéndolo a él, y el que lo recibe a él, recibe al Padre también. Amén. Quiere decir que esa es la manera correcta de acercarnos nosotros a Dios, al Padre, a través del Hijo. Y él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Quiere decir que, hermano, esa es la manera correcta que Dios ha puesto para acercarse a él. Nosotros podemos pensar, no, pero yo voy a buscar otra manera, porque es que esa no me gusta. Pero es que no es cuestión de que te guste o no te guste, o que tú hubieras preferido que hubiese sido de otra forma. Es que es la manera como Dios ha determinado que se deben hacer las cosas. Y nosotros solamente nos limitamos o a recibirlo o a rechazarlo. Amén. Y Jesús lo dijo, el que me rechace delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Quiere decir, hermano, que aquí todo es a través de Cristo. Él es el centro de todo. Es más, el centro de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios, es Cristo. Amén.
Él aparece en cada libro de la Biblia de alguna forma diferente, pero siempre está presente el Señor ahí. Amén. Así que dentro de ese plan de salvación precioso, amén, dice aquí que Él ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, nosotros, estar armados del mismo pensamiento. El que ha padecido en la carne, cesó de pecado. Quiere decir, hermano, tú vas a rechazar todo lo que era la vida tuya de pecado en la carne. Amén. Tú vas a rechazar eso. ¿Por qué? Porque no se puede hacer las dos cosas a la vez. Pues yo amo a Cristo, lo quiero, lo recibo, pero sigo viviendo como vivía antes. Pues dice aquí, cesó de pecado. Entonces mire cómo dice el verso 2. Para que ya el tiempo que queda en la carne, el tiempo que nos queda de vivir aquí en la tierra, viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. O sea, ya hemos hecho una decisión y hemos tomado, amén, hemos decidido servir al Señor con todo nuestro corazón. Entonces eso implica que ya no puedo seguir viviendo las concupiscencias de los hombres. No puedo seguir viviendo la vida que yo vivía antes. Ahora voy a hacer la voluntad de Dios. Primero tengo que aprender cómo se hace eso, pero lo voy a hacer voy a aprenderlo para poderlo poner en práctica. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cuáles son esos? Pues los que no viven conforme a la carne, fíjese, sino que viven conforme al Espíritu. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues se puede hacer porque en el momento que usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios viene a morar a usted. Como dice en Efesios, dice, hemos recibido las arras del Espíritu. Amén. Para el día de la redención, el día que viene a buscarnos, el Señor va a buscar eso. ¿Tienes todavía el Espíritu Santo que te di? Sí, aquí está. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en ti, como es una persona y tiene sentimientos, por eso que dice la Biblia, no entristezcáis al Espíritu Santo. Amén. No lo apagues, porque con Él fuiste sellado. Él te va a dirigir cómo es la manera que a Dios le agrada que tú vivas. Amén. O sea que tienes el recurso para poderlo hacer. Lo importante es que habiéndolo recibido y teniéndolo en tu vida ahora, tú te dejes dirigir y guiar por ese Espíritu Santo, que como dice eso en Romanos 8, que dice los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Hermanos, ya se terminó eso de que ahora yo hago lo que yo quiera o lo que quiera aquel o lo que quiera el otro. No, ahora yo hago lo que quiera Dios. Amén. Y su Espíritu Santo que está morando dentro de mí me va a dirigir a hacer lo que Él quiere. Alabanza al Señor. Amén. Quiere decir que tenemos el recurso, tenemos la manera, pero tenemos que usarlo. Amén. Usted puede tener el recurso más grande de la tierra y lo tiene guardado en un sitio y no lo usa nunca. Es como si no lo tuviera. Amén. Tiene que usarlo. Gloria a Dios. Amén. Y el verso 3, vamos a seguir leyendo aquí el capítulo 4 de Primera de Pedro. El verso 3 dice, porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lujurias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en beberes y en abominables idolatrías. Bien. Mira, aquí, perdóname. Aquí dice, cuando conversábamos en lascivia, en concupiscencia, en embriagueces y en abominables idolatrías. Amén. Pero tú leíste otras cosas que aquí no están. Voy a leerlo otra vez. Empiezo desde el verso 3 desde arriba. Porque, el verso 3, nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida, lo que éramos antes cuando no le servíamos al Señor, nos debe bastar ya suficiente. Amén. Que hayamos hecho la voluntad de los gentiles. Los gentiles pues son los que no son pueblos de Dios, amén. O sea, son los que no son judíos, pero aquí lo que se está refiriendo es que no son el pueblo de Dios. Cuando conversábamos, cuando nos comportábamos, lo que hacíamos, cuando nos conversábamos en lujurias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en beber bebidas alcohólicas, lo mismo que embriagueces, y en abominables idolatrías. Amén. Acuérdense que yo estoy leyendo de una Reina Valera,
una Valera 1865, que es la que yo uso mayormente, casi todo el tiempo, porque me gusta mucho, porque es la Biblia que se usó. Es la Biblia que se usó en el avivamiento que hubo en Puerto Rico, en mi tierra, en el año 1916, cuando llegaron los misioneros pentecostales, como Juan Lugo y otros más que llegaron. La Biblia que usaban ellos era esa, porque usted me dice, no, pero ya la de 1909 ya estaba. Pues no. La versión de 1909 salió realmente en 1923. Investigue, como hice yo, y averigüe, porque la confusión con la fecha, con el año, se debió a una fotografía donde salen en esa fotografía las personas que iban a empezar a hacer la traducción, una traducción más reciente que la del 1865. Y la foto se tomó en 1909, pero todavía no habían empezado a hacer la Biblia. La Biblia la terminaron en 1923. Pero por causa de la foto y la fecha que había en la foto, pues se le llamó la versión de 1909. Entonces yo uso esa porque, como le estoy diciendo, el avivamiento grande ese que hubo en Puerto Rico, ya habían llegado misioneros, ya habían misioneros de diferentes denominaciones, ¿verdad? Pero pentecostales no habían. El Pentecostés empezó más reciente, y estos misioneros que llegaron, casi todos venían de Hawái y eran puertorriqueños que habían sido llevados muchos años antes. Fueron llevados a Hawái como mano de obra diestra para la agricultura, porque los Estados Unidos había captado las islas Hawái, eran tierras tropicales, no tenían mano de obra diestra en el continente, pues fueron a buscarla a Puerto Rico, que también era parte ya de los Estados Unidos desde 1898, y entonces pues dijeron, mira, aquí tenemos mano de obra, y se llevaron a esa gente para allá. Entonces cuando en el 1906 empieza el avivamiento grande en California, en Los Ángeles, amén, pues ese avivamiento pues corrió el mundo, y muchos misioneros salieron hacia el oriente, hacia lo que es la China, lo que es Japón, llevando el mensaje pentecostal, y pararon en las islas Hawái, porque en aquel tiempo se viajaba. Bueno, ahora también habría que hacerlo en muchos casos, porque el viaje por el Pacífico es bastante largo, pero en aquel tiempo se viajaba en barco, y los barcos se paraban en Hawái, y esos misioneros, donde quiera que se bajaban, pues llevaban el mensaje, llevaban el Pentecostés, llevaban, ¿verdad?, la demostración de poder y Espíritu Santo, y allí estaban los puertorriqueños estos, que después regresaron en 1916 llevando el mensaje pentecostal a Puerto Rico. Bien, eso es un poquito de historia. Pero ¿qué pasa? Pues la Biblia que usaban era esta misma. Y yo digo, esta Biblia tiene, y efectivamente me he puesto por estos años recientes, ahora 8 años, 9 años, he estado investigando y he encontrado que la mejor versión, hasta donde yo he encontrado, la mejor versión en español es esta, la de 1865, porque las que salieron después de esta empezaron a venir con cambios por causa de que usaron unos originales griegos que se llaman los de Westcott y Hort, o los de que no era el texto recibido, sino el texto crítico. Y entonces ya empezaron desde aquel tiempo, después de 1865, empezaron a salir Biblia en español, pero con adulteraciones hasta el día de hoy, que prácticamente usted lo que tiene ahí, pues no es gran palabra del Señor. Es lo que se dice, mira, usted puede tener la leche más pura, preciosa. Si le echa otra cosa, la adultera. Y usted tiene ahora leche adulterada. Amén. Pues la palabra de Dios es alimento, pero no lo podemos adulterar, tenemos que dejarlo como estaba. Amén. Bien, entonces, gloria a Dios. Ese verso 3 nos dice que ya debemos, ¿verdad? Nos debe bastar que en el tiempo pasado hacíamos todo este tipo de cosas. Amén. Lujurias, concupiscencia, embriagueces, glotonería, beberes y abominables idolatrías. Entonces el verso 4 dice, en lo que les parece a la gente que no le sirve al Señor, que nos ve a nosotros evitando vivir ese tipo de vida que vivíamos al principio, a ellos, en lo que les parece cosa extraña de que vosotros
no corráis juntamente con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándoos. O sea que no solamente les está raro, sino que les molesta y la emprenden contra ti cuando tú quieres vivir una vida santa. No porque tú te sientes mejor que nadie, sino porque el Dios que te llamó, que es un Dios santo, quiere que nosotros seamos santos. Por eso lo pone la palabra, ser santo porque yo soy santo. Amén. Hermano, pero ninguno de nosotros es perfecto, pues claro que no. Y fallamos mucho, hermano. Fallamos, pero ¿sabe una cosa? Si nosotros fallamos, nos levantamos nuevamente, pedimos perdón a Dios y seguimos hacia adelante. Ahí está el Espíritu Santo que entra en acción. Amén. Te redarguye. Exacto. Te dice, eso no estuvo bien. Exactamente. Tienes que pedir perdón a Dios y si has hecho ofendido a alguien, pedir perdón a esa persona y Dios te perdona. Si pides perdón, dice la Biblia, un corazón contrito y humillado no lo despreciaba Dios. Amén. No les ha pasado nunca que se han molestado por algo y han hecho una expresión o han hecho algo y después algo en su corazón dice, me duele haber hecho eso, me siento mal. Sí. Eso es el Espíritu Santo. Amén. Por eso es que hay que vivir no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu te redarguye cuando has hecho algo que no está bien. Amén. Y entonces te da tristeza, le pides perdón a Dios. Nuestro guía. Amén. Y el Señor te levanta nuevamente. Amén. Perfectos no somos, pero tenemos, dice, ser pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero hermano, como yo puedo ser perfecto como Dios, pues mira, cada día tú te perfeccionas más. Cada día algo el Espíritu Santo logra hacer en ti. Amén. Que te hace mejor persona. Amén. Y hace que tú seas de bendición a más personas, que tú puedas ser de bendición a alguien más. Alabanza al Señor. Lo que no podemos es decir, pues no, pues yo que soy así y tengo que seguir pecando. No, hermano, alabanza al Señor. Dios puede hacer, mire, yo he visto testimonios, hoy mismo estaba oyendo un testimonio que lo que hacíamos era llorar y llorar. De una persona que estuvo en la droga. Que yo te lo envié. Sí, una cosa que tú me enviaste. Pues yo lo puse en mi página también. Ay, Dios mío. Porque eso me impactó de una manera. Era una persona horrible, ni la familia lo quería, hermano. ¿Sabe que los padres le digan a un hijo, vete de esta casa, no quiero saber de ti? Muere. Si vienes o me matas o yo te mato a ti. Y yo dije, Dios mío, ¿a qué grado había llegado la cosa? Pues ¿sabes una cosa? Todavía drogadicto. Cayó más abajo todavía después de eso. Sí. Cayó más abajo. Sin embargo, se levantó. Exacto. Porque alguien le dijo, el Señor te ama. Sí. Y le dieron un tratado. Sí, el Señor te ama. Mira, hermano, esa sencillez puede cambiar el corazón de una persona completamente. La vida. Completamente. No importa el pecado que sea. Mire, llame el pecado que sea. Ese que leímos, todo eso que leímos ahora. Porque él también bebía mucho alcohol y usaba droga. Y robaba. Bueno, sin embargo, hermano, qué bueno es Dios. Que si una persona se arrepiente y pide perdón, Dios lo perdona. Amén. Yo doy gracias a Dios de que Él es así. Amén. Yo le digo a Dios, Señor, gracias porque eres así, y no eres como soy yo. Amén. Porque yo no soy así. Pero sin embargo, quiero ser como tú eres. Amén. Quiero cambiar, quiero ser de la misma manera que eres tú. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Amén. Pues a las personas que no le sirven al Señor, le parecen cosas extrañas. Amén. De que ustedes no corran juntamente con ellos en el mismo desenfrenamiento de su disolución. Y dice después, ultrajándoos, los cuales darán cuenta al que está aparejado, está listo para juzgar los vivos y los muertos. ¿Y quién es esa persona que va a juzgar a los vivos y a los muertos? Vamos a leer en Juan, capítulo 5. Gloria al Señor. El 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Ajá. ¿Quién es el que juzga? El Hijo. Amén. Fíjense, Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga. Dijo, tú vas a juzgar porque tú has vivido lo que es la condición de ellos. ¿Sabes lo que estar en una situación de estar viviendo en la tierra? Amén. Amén. Con un cuerpo de carne. Y tú vas a hacer el juicio bueno. ¿Qué dice el 5:27 de Juan? Y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Fíjense, Él es el Hijo de Dios, pero es el Hijo del Hombre. Amén. Hijo de Dios, ¿por qué? Porque es el Verbo que se hizo carne. Amén.
era el que en el Antiguo Testamento aparecía como el ángel de Jehová y hablaba como Dios. Se le presentó a Abraham. No, ese era el Padre, no. En Juan dice, al Padre nadie lo ha visto jamás. Pero a su Hijo, que es el que está en su seno, Él le ha dado a conocer. Él hizo muchas apariciones en el Antiguo Testamento. Se le apareció a Moisés en una zarza ardiendo. Se le apareció a Josué como un soldado con una espada en la mano. Se le apareció a Jacob y luchó con él. Mira, hermano, en el Antiguo Testamento aparecía el ángel de Jehová que hablaba como Dios. Porque usted dice, pero los ángeles de Jehová... No, es que había un ángel en particular. Y te lo especifica en la Biblia. Y lo dice. El ángel de Jehová. Y hablaba como Dios. Que Abraham le dijo, pero ¿y el juez de toda la tierra? El juez, el que juzga a los vivos y a los muertos. Aleluya. El juez de toda la tierra va a juzgar al justo con el impío. No haga tal cosa. Y si hubieran 50 justos en la ciudad. Eso fue lo de Gomorra. Lo de Sodoma y Gomorra. Fíjense que qué bonito ese sentido de, ¿cómo se llama? Esa confianza tan cercana que Abraham tenía con Dios, que se le llamó el amigo de Dios. Amén. El padre de la fe y el amigo de Dios. Que le dijo, tú no vas a matar al justo con el injusto. Y dijo, bueno, si hay 50 justos, voy a perdonar la ciudad por las 50. Fíjense, hermano, gloria al Señor Jesús. Eso no es que él estaba decretando ni declarando que tú no vas a... No. Él fue bien bajito. Humilde. Hermano, a nosotros nos está faltando eso, la humillación. Santo Dios. Amén, la humildad, el temor y reverencia a Dios. Amén. Hermano, el temor a Dios es un respeto, un temor reverente. Amén. No es que le tenga miedo de que, uy, que se me coge y me mata. No, es el respeto de tú ir a la presencia de Dios. Pero no. Sí, pero si lo conoces bien, si tú conoces a Dios bien, Aleluya. te vas a dar cuenta que Dios no quiere, mire, el Señor la palabra dice, yo no quiero la muerte del que muere. Es lo que quiere que se arrepientan para poderlos perdonar y salvarlos. Amén. Pero ya eso depende de ellos, no depende de Dios. Y en Juan capítulo 5, verso 30, ¿qué dice? No puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Fíjense, sí, Jesús es el que va a hacer todo juicio. Amén, ya lo sabemos, lo vemos. Pero ¿por qué? Porque Él obra conforme a la voluntad del Padre. Es como nosotros ahora que estamos en Cristo, que el Espíritu Santo de Dios está morando en nosotros, que no podemos andar en la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Vamos a hacer la voluntad de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque le amamos, lo conocemos a través de la palabra, a través de las experiencias personales que tenemos con el Señor. Y amándolo de esa manera, gloria al Señor, pues vamos en nuestras decisiones y todo lo que hagamos en nuestra vida, lo vamos a hacer conforme a la voluntad de Él en cuanto a las cosas que ya sabemos que a Él le agrada. Amén. Alabanzas al Señor. Bien, así que en el verso 5 que dice, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos, entendemos que ese que está ya preparado, aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos, se llama nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y a Él sea toda la honra. Gloria al Señor Jesús. Bien, y el verso 6, vamos a leer el verso 6 ahora, alabanza al Señor. Dice, porque por esto ha sido predicado también el evangelio a los muertos, para que sean juzgados según los hombres en la carne, mas vivan según Dios en el Espíritu. Y tú dices, pero ven acá, aquí dice que le ha sido predicado también a los muertos. Vamos a ver, ¿qué nos dice la palabra en cuanto a esto? Nosotros sabemos, desde el principio de la creación, pues Dios ha establecido unas normas, ha establecido unos pactos, unos conciertos, como dice esta versión, donde Él le dice al hombre, tú haces esto y yo te bendigo, pero si dejas de hacer esto que te digo, entonces vendrá sobre ti juicio y vendrá la muerte. Eso empezó con Adán y Eva. ¿Y qué pasó? Que desobedecieron. No sabemos cuántos años, o sea, tardaron, qué sé yo,
15 años viviendo bien, tranquilamente, perfecto, hasta un día que pecaron. Alabanza al Señor. Bueno, Amén. ¿qué pasa? De ahí en adelante empieza entonces Dios a ejercer, ¿verdad? A hacer valer los pactos, los acuerdos que Él llega con el hombre. Alabanza al Señor. Amén. Y durante todo ese tiempo ha muerto gente que obedeció a Dios y ha muerto gente que no obedeció a Dios. Y eso es lo que se llama las dispensaciones, la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la del gobierno humano, y así es la ley. Y ahora estamos en la dispensación de la gracia. Ha habido muchas dispensaciones. Y en todas esas épocas ha muerto gente que unos que obedecieron y otros que desobedecieron. Ok, en el momento que está el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, en ese momento, pues había habido una cantidad grande de personas que habían muerto desde la creación hasta ese momento. Eran aproximadamente unos 4.000 años. Vamos a ponerle unos 4.000 años. ¿Qué pasa? Ahora muere el Señor Jesús, es enterrado, su cuerpo estuvo en el sepulcro, pero su alma y su espíritu descendió. Y hermano, ¿dónde dice la Biblia que descendió? ¿Y qué pasó allá abajo? ¿Y qué pasó? ¿Que el diablo lo cogió y lo ató y lo golpeó y lo maltrató? No, no pasó eso. La Biblia nos dice, vamos a Efesios capítulo 4, los versos del 8 al 10. Por favor, Leonardo, léelo. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Ok, detente un momento ahí. El Señor subió a lo alto y se llevó cautiva la cautividad. Estamos hablando de subir, ¿sí o no? Amén. Se llevó una cautividad, pero ¿de dónde se la llevó? Sigue leyendo. Y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ok, antes de subir, bajó. Ok, vamos a verlo de esta manera. Bajó y estuvo en las partes más bajas de la tierra. Amén. En la parte interior, de la tierra. Amén. Ok, en el libro de Lucas nos habla de una persona, un par de personas, el rico y Lázaro, Amén. que murieron. ¿En qué capítulo está eso? 16. El 16. Muy bien. Baja el rico y Lázaro, pero aunque estaban abajo, no estaban en el mismo sitio. Hermano, pero ¿cómo es esto? Sí, porque la Biblia dice ahí que Lázaro, fíjense, quiero aclarar esto. Muchas personas dicen, es que eso es una parábola, eso es una comparación, eso es una forma de... No, hermano, no es una parábola, y se lo voy a decir por qué. En las parábolas no se mencionan nombres propios. Y además Jesús empezó diciendo, había un mendigo llamado Lázaro. Yo digo, si dijo que había era porque había, porque no va a decir a mí que el Señor va a decir, pues había, pero no había. No, había. Había un mendigo y había un hombre rico y que vivía con esplendidez y hacía banquetes todos los días y empieza, ¿verdad? Más o menos así, ¿verdad? Empieza esa... ¿Te lo leo? Sí, léelo, por favor. Lucas 16, 19. Ajá. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, había. Ajá. Ok, sigue. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas. Fíjense, eso no es una parábola. No. Porque las parábolas, como les repito, Jesús no usaba nombres de personas en las parábolas. Decía, el reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar. O es semejante a una semilla que cae. Y cosas así, pero no usa nombres de personas. Es lo que está relatando. ¿Y por qué menciona el nombre de uno y del otro no? Mencionó el del vivo. No, pues si los dos murieron. Sí, pero uno está vivo y el otro sepultado. Está sepultado. Porque dice que el mendigo murió. Sí, sigue leyendo. Dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ajá, espérate, ¿a dónde fue? Al seno de Abraham. Al seno de Abraham. Mire, el seno de Abraham, como vamos a ver ahora, era un lugar en el interior de la tierra, abajo, pero era un lugar de reposo, de descanso, no era un lugar de tortura. ¿Y después qué dice? Y murió también el rico y fue sepultado.
Como no, parece que no fueron al mismo sitio. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Detente un momento. ¿Dónde estaba el rico? En el infierno. En el infierno. ¿El infierno existe? Sí. Desgraciadamente. No cuente con... Dios es muy bueno para... Dios no puede hacer eso. ¿Cómo que no puede hacer eso? Sí, el infierno no se hizo para los hombres. ¿Sabe una cosa? El infierno no se hizo para los hombres. Dice, el Señor dice en un momento dado, dice, a los de la izquierda, a los cabritos, le dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Exacto. Pero si lo prepararon para el diablo y sus ángeles, ¿por qué va a caer? Porque la gente siguió al diablo y a sus ángeles, a sus demonios, y terminó en el mismo sitio donde va a terminar él. O sea, esto es cuestión de, mira con quién anda y sabes con quién vas a terminar. Vas a terminar con él en el mismo sitio. Amén. ¿Y qué pasó después? Se sigue leyendo. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Ok, se veían. Ok, sigue. Porque soy atormentado en esta llama. Y díjole Abraham, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esa cima, ¿cómo está escrita? ¿Con S o con C? S. Con S. ¿Sabe lo que es una cima con S? Una profundidad, un agujero. No se puede pasar por ahí. Una cima con C es el tope de una montaña, la cima. ¿Okay? Pero nosotros como tenemos el ceseo, lo decimos los dos iguales, pero se supone que uno se pronuncia de una forma y otro de otra. Pero esa cima que separa no permite que del infierno se pase al seno de Abraham, ni del seno de Abraham se pasa al infierno. Amén. Dios no lo permitía, no lo permitía. Y ahí él dice, alzó sus ojos. Alzó sus ojos. O sea que miró. Amén. Hacia arriba. Imagínense, si él alzó sus ojos para ver a Abraham, ¿por qué dice el seno de Abraham? Porque Abraham es el padre de la fe. ¿Y cómo se salva uno? Por tener fe, por creerle a Dios. Amén. Todos los que le creemos a Dios somos justificados por medio de la fe. Amén. Y el padre Abraham es el padre de la fe. Bueno, entonces él del infierno miraba hacia arriba y me imagino yo que Abraham y los del seno de Abraham miraban hacia abajo. Wow. Amén. ¿Qué clase de escena? Ok, ahora en lo que tú acabas de leer en Efesios 4, mira cómo dice. Dice que él subió y se llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿verdad? ¿Y cómo que subió si no fue que primero bajó? ¿A dónde? A las partes internas. Más bajas de la tierra. Más bajas de la tierra. Y allí estaban el seno de Abraham y estaba el infierno. Bueno, todavía está. El infierno todavía está. Sí. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué hizo? Vamos entonces a leer esto otra vez, el verso 6. Porque por esto ha sido predicado también el evangelio a los muertos, para que sean juzgados según los hombres en la carne, mas vivan según Dios en el espíritu. Ok. ¿Por qué la gente que moría antes? Escucha la pregunta. ¿Por qué la gente que moría antes de que Jesús muriera y resucitara no iban directamente al cielo? Primero tenían que ir al seno de Abraham y quedarse ahí esperando. ¿Qué estaban esperando? Que Dios viniera a la tierra. Que el Señor viviera su ministerio, su ministerio completamente, muriera en la cruz, descendiera allá abajo y entonces le predicó a los muertos. Dijo, yo soy el Mesías, yo fui el que... Entonces a los que están en el seno de Abraham, ustedes creyeron el mensaje, pero el mensaje hablaba sobre mí. Y a los que estaban en el infierno, ustedes oyeron el mensaje, pero ustedes lo rechazaron. No creyeron. No creyeron. Entonces, pero no sabíamos. Menos mal que, ve lo que les digo, y se llevó cautiva la cautividad. ¿Cuál era la cautividad? Pues los que estaban allí sin ¿cómo les digo? Se supone que no estuvieran allí, tuvieran que estar en el cielo. No podían entrar al cielo porque hasta que el Señor no entrara primero, no podía entrar nadie. Él es el camino.
O sea, el Señor siempre ha sido el primero en todo. Amén. Él ha sido siempre el primero en todo. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos hemos sido hechos para ser seguidores de Jesús, Amén. para seguir en sus pisadas, para hacer lo que Él manda hacer. Amén. Gloria al Señor Jesús. Mire, en la vida de Jesús, Jesús nació de una virgen. Amén. Y la Biblia dice bien claramente que José, su marido, no la conoció hasta que dio a luz su hijo. Uh-huh. Él fue el primero que nació. Pero después de él nacieron unos cuantos. Uh-huh. No de la misma manera que él, porque él nació siendo ella una virgen. Uh-huh. Pero los que nacieron después de él, ya ella no era virgen. Primero, porque pariendo se perdió la virginidad. Segundo, porque tiene un marido, que es el padre de todos los que tuvo todos sus hermanos que vino después. Amén. Entonces, ¿dónde más vemos a Jesús siendo lo primero? Bueno, mire, ¿se acuerdan cuando entró en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén? ¿En qué entró? En un burrito. Un burrito que nunca nadie se había sentado encima de él. Él era el primero. Ahora no me diga a mí que el burrito lo guardaron y lo pusieron en una... Este burrito no lo puede tocar nadie porque ese burrito lo usaron. Claro que sí. Pero mira, hasta la tumba donde lo enterraron era nueva. Dice que era una tumba que nadie nunca había usado. Él la usó por primera vez. Después que resucitó, salió de la tumba. Esa tumba la tienen que haber usado. Claro. Para enterrar, porque el dueño de la tumba para eso la tenía. Exacto. Para enterrar la familia. Amén. Lo que vemos es una manera de entender que todo, Él nos abrió el camino en todas las cosas. Aleluya. Alabanzas al Señor. Y Él fue, amén, el precursor. Él lo dice en Apocalipsis: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él se llevó cautiva a la cautividad. Los que estaban allí, que habían creído, entraron al cielo junto con Él, porque no podían entrar antes, porque primero tenía que entrar Él o a la vez. Inclusive, mira, el ladrón que se arrepintió, estando allí en la cruz, el Señor le dijo: acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Le dijo: te digo ciertamente que hoy entrarás conmigo. Aleluya. Hoy irás conmigo al paraíso. Amén. Fíjense, el último fue el primero. Aleluya. El último que salvó fue el primero que entró. Gloria a Dios. Mira, hermano, el Señor nos abrió el camino para todo. Amén. Toda bendición viene de parte de Él. Gloria al Señor Jesús. Se le predicó a los muertos para que sean juzgados según los hombres, mas vivan según Dios. Allí se le predicó a los dos lados. Uno no era para que se convirtieran. No, hermano, no. Era para que confirmaran la verdad de que el Mesías iba a venir por primera vez, y se confirmó. Y el Señor fue allá a confirmarle que ya eso había sucedido. Amén. Amén. Entonces, dice que el Señor cultivó la cautividad y abrió, amén, fue al tercer cielo. Gloria al Señor Jesús. Amén. Vamos al verso 7 ahora. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Eso es más cierto que nunca ahora. Sed pues templados y velad en oración. Esto es importante. Templado, ¿qué significa templado? Bueno, mire. Existe lo que se llama el templar los metales. Amén. Me acuerdo, allá en Puerto Rico, ponían por la televisión un anuncio cuando querían conseguir jóvenes que ingresaran en los Marines, en los marines. Entonces salió un anuncio, no sé si tú lo llegaste a ver, que cogían una espada y la preparaban. Ajá. Y la ponían en yunque, ¿verdad? Sí. Y empezaban a darle golpes, pam, pam, pam. Después la ponían en el fuego y la ponían al rojo vivo. Después la enfriaban rápido con agua y seguían dándole. Y le iban haciendo un filo. Pero este proceso de darle el filo, calientarla en extremo, bájale la temperatura de golpe y sigue dándole. Eso es un proceso que se llama, amén, tú estás templando el metal. Para endurecerlo. Esa espada que pasa por ese proceso, después no pierde el filo con facilidad. Es bien útil. Amén. Tú la puedes usar para muchas cosas y se mantiene el filo. Pero si tú no le pasas el proceso ese del templado, al primer golpe que cojas pierde el filo.
Amén. Pues nosotros tenemos que ser como esas espadas. No, tenemos que ser templados. Que viene la persecución, que viene la situación, que viene el dolor, que viene lo que sea, tú te mantienes igual. Amén. Tú no puedes perder el filo. Tú tienes que mantenerte igual. Alabanza al Señor. Y el Señor te lo dice aquí. Sed templados y velad en oración. Amén. Si tú te acuerdas el día que Jesús fue arrestado, Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a orar. Se los llevó para el huerto de Getsemaní. Y se llevó a los 3 más cercanos de él. Pero ¿qué pasa? Que se durmieron. Y él les recriminó y dijo, pero no habéis podido orar ni una hora conmigo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vino el momento de la prueba, que vinieron el arresto, vinieron los soldados, vinieron esto, ¿quién fue el único que se mantuvo estable, templado, tranquilo? Jesús. Los demás. Pedro hizo una de las de él y los demás salieron huyendo. Le soltó la oreja. Sí, le cortó la oreja porque el hombre se bajó. Si se queda derecho, le corta el cuello. Sí. Pero bueno, Dios no quería eso. Gloria al Señor Jesús. Bien, la cosa es, hermano, que el Señor nos está diciendo que el fin de todas las cosas se está acercando y tenemos que tener estas 2 cualidades. Templanza y velad en oración. Amén. Y sobre todo, tener entre vosotros ferviente caridad. Caridad es amor de Dios. Amén. Porque la caridad cubrirá la multitud de pecados. Amén. El amor de Dios solamente lo pueden producir la gente que tiene el Espíritu Santo en sus vidas. Porque es un fruto del Espíritu. Ese capítulo 13 de 1 de Corintios que habla sobre el amor, realmente en estas versiones antiguas lo que dice es caridad. Y caridad no es que tú ves un pobrecito y le das una limosna. No, caridad se refiere, lo que originalmente siempre significó fue amor de Dios. El amor de Dios solamente lo puede experimentar la gente que tiene a Dios en su vida. Amén. Que tienen el Espíritu Santo de Dios morando en sus corazones. Amén. La de 1909 dice caridad. Sí, es verdad. Sí. Amén, gloria a Dios. Dice que la caridad, el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Hospedaos amorosamente los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Vas a hospedar a alguien? Pues no murmures. ¿Vas a hacer un favor? Pues hazlo. Pero no puedes diciendo, no te quejes. Amén. Hazlo por amor. Y el verso 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, administreselo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Amén. Por eso era que le pusimos de nombre esta lección, este estudio, administrando las gracias de Dios. Amén. Lo que Dios te da, ¿cómo se administra? Pues de esta forma que se está hablando aquí. Amén. Te lo ha dado Dios, no es tuyo, pero tú lo estás administrando. Amén. Eso es como, ¿verdad? Ustedes entienden que yo estoy en una casa que no es mi casa, pero yo soy quien administro. No es mía, pero está bajo mi administración. El dueño te va a reclamar por esa administración. El banco. De la propiedad, sí, el banco, el que sea. Amén, gloria al Señor. Amén. Pues cada uno, según el don que ha recibido, usted sabe el don que ha recibido de Dios, y si no, pregúntele al Señor. Amén. Administréselo a los otros, como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Y el verso 11. Si alguno habla, acuérdense que estoy leyendo la versión Valera 1865. Si alguno habla, hable conforme a los oráculos de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios da, para que en todas cosas sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Bien, fíjese esto. Si usted va a hablar, pues hable conforme a los oráculos de Dios. O sea, está hablando de la palabra. Gloria al Señor Jesús. Yo tengo aquí en el diccionario de la Real Academia Española, amén, busqué la palabra oráculo. Gloria al Señor. Mire lo que dice. Interesante. Especialmente en la antigüedad grecorromana, respuesta de una deidad, una respuesta de Dios, que daba a una consulta a través de un intermediario y en un lugar sagrado. O sea, ¿cuál es, en el tiempo de Grecia, greco-romano, pues los oráculos eran que iban a consultar a Dios o a los dioses en un lugar específico
a unas personas que eran las intermediarias, las que te iba a hablar de parte de ese Dios. Amén. ¿Cuál es la manera que nosotros tenemos para escuchar la palabra de Dios, para entender cuál es la voluntad de Dios? Pues tenemos las Sagradas Escrituras. Amén. Estos son los oráculos de Dios. Amén. Amén. Este es el mejor oráculo. Y esta es la palabra profética más segura, a la cual hacer bien estar atento. Tenemos que estar atentos a esta palabra al avanzar al Señor. Pues si tú vas a hablar, dice aquí, si tú vas a hablar, habla conforme, gloria a Dios, a los oráculos de Dios, a los libros de la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme a la virtud, al poder que Dios da. Tú necesitas dos cosas: conocimiento bíblico y poder de Dios. Amén. Esa es una forma de administrar. Mire, si usted va a administrar las cosas que Dios le da, hágalo de esta forma y va a tener unos resultados tremendamente buenos. ¿Qué tiene que hacer primero? Llenarse de la palabra de Dios. Sí. Lea, porque cuando el Espíritu Santo te va a usar para hablarle a alguien, ¿de dónde lo va a sacar? De lo que tú leíste. Amén. Si tú no lo has leído, ¿de dónde lo va a sacar? Te lo va a tener que revelar en ese momento, porque tú no has leído, no sabes. Y además de llenarte de esta palabra, amén, mire, cada cual se llena de lo que lee, o de lo que ve, o de lo que escucha. Llénate de Dios. Amén. Amén. Y cuando vayas a hablar, vas a hablar conforme a esto. Y cuando vayas a ministrar, vas a ministrar conforme al poder que Dios da. Amén. Dios da poder, hermano. Amén. Sí. De eso casi nadie habla hoy día. Amén. Pero antiguamente, ¿cuál era el éxito de aquella iglesia primitiva que llevó el evangelio a prácticamente el mundo conocido de su tiempo? Porque estaban bien llenos del poder de Dios y llenos de conocimiento de las escrituras. Tenían los dos elementos. Si alguno habla conforme a los oráculos de Dios. Y si alguno ministra conforme a la virtud o el poder que Dios da. Quiere decir, hermano, que usando esas dos cosas, esa es la razón por la cual el Señor nos dejó en esta tierra. Cuando tú fuiste salvo, cuando Dios te salvó y te rescató, ¿por qué no te llevó rápido? Digo, ya salvo, voy a llevármelo. ¿Por qué? Porque te tiene que usar para alcanzar a otros. Amén. Para eso fue que nos dejó. Amén. No fue para que siguiéramos viviendo, disfrutando de esta tierra. No, hermano, si lo que hay aquí no se compara en nada de lo que hay allá arriba. Aleluya. Amén. Si fuésemos verdaderamente a recibir la bendición, pues vámonos para arriba, para el cielo. Amén. Amén. Y estamos mejor. Pero sin embargo, Dios quiere usarnos a nosotros aquí en la tierra para alcanzar a aquellos que, como estábamos nosotros antes, perdidos en nuestros delitos y pecados, el Señor pueda salvarlos también. Y nos va a usar a nosotros. Pero ¿cómo va a ser? Nosotros administrando las bendiciones de Dios, siendo buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios, de esta manera, alabanza al Señor. Para que en todas cosas, sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Gloria al Señor Jesús. Voy a ponerle una marquita aquí, porque ya no me queda más ya mucho tiempo. Pero bueno, la situación es que cuando son cartas como esta, no es como, por ejemplo, tú te lees el libro de los Hechos, te lees el Apocalipsis, que son eventos, cosas que suceden, pasó esto y pasó esto y pasó. Pero aquí no, aquí son conceptos abstractos. Pues tenemos que abundar más en unas explicaciones y unas cosas, y se nos va más el tiempo en eso. Y tardamos más que si fuera una cuestión, por ejemplo, de cosas que se hacen, ¿verdad? Qué sé yo, el libro de Éxodo, las cosas que pasan, ¿no? Estas son enseñanzas bíblicas que dan un poquito más de trabajo. Bueno, pero sin embargo, pues hay bendición también en esto. Amén. Que sí. Bien, no sé si tenemos alguna petición de oración. Por mi tío, Robert, que está enfermito ahí, a ver si el Señor Amén, si hace la obra. hace la obra. Amén. Pues, y el amigo pastor de mi primo, que tiene el COVID. amén. ¿Eso es donde? ¿En Puerto Rico? Él es de Miami, mi tío es de Puerto Rico. Ok. El Señor puede sanar, no importa el lugar donde se encuentre la persona. Amén. Gloria al Señor. Y sabemos que nuestro Dios es un Dios que sana. Amén. Amén. Que sí. Mire, Jesucristo
salva, sana, llena del Espíritu Santo y fuego. Amén. Porque el bautizador del Espíritu es Jesucristo. Amén. El Espíritu no te bautiza en Él, el Señor te bautiza en el Espíritu. Por eso. Amén. Y además viene pronto. Gloria a Dios, Maranata. Ese es nuestro Señor, hermano. Todas nuestras necesidades están cubiertas por Él. Y en este momento vamos a orar por estas personas que están pidiendo oración por sanidad, ¿verdad? Amén. Para que el Señor se glorifique, y sabemos que el Señor sana. Amén. Yo he sido testigo de sanidades que Dios ha hecho en mi cuerpo. ¿Por qué? Amén. Pues porque Él me ama y me necesita todavía aquí en la tierra, así que por lo tanto, ¿Algún propósito? todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman Amén, al Señor. que sí. Bien, vamos a orar entonces. Gloria al Señor Jesús. Amén. Padre Celestial, Señor, te bendecimos, te adoramos y te damos gloria, Padre. Permite, Señor, mi Dios, que en esta noche tú te glorifiques en la salud de estas personas que ha mencionado mi hermano Leonardo, Señor. Tú los conoces, tú sabes su necesidad, Señor. Tú sabes su condición, Padre. Yo te pido que tú metas la mano tuya de salud dentro de su cuerpo, Señor. Arranque toda enfermedad y arregle toda situación en todo en sistema, Señor, físico de su cuerpo. Corrígelo, Señor, lo que esté mal, Señor, arréglalo, mi Dios. Sánalo para tu gloria y tu honra, Señor. Mira ese pastor que también está enfermo de COVID, Señor. Padre Santo, fortalece esos pulmones, Señor, aleluya. Guárdalo, Padre, no permitas que el enemigo pueda hacerle algo, destruirlo, Señor, mi Dios. Mira, por toda necesidad, toda petición, todo lo que está presentándose ahora mismo delante de ti, Señor. Tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Y permite que nosotros seamos sabios administradores de todas las cosas que tú nos das para tu gloria y tu honra, Señor. Que no seamos como aquel siervo negligente que escondió el talento. No queremos ser eso, Señor. Queremos usar los talentos, Señor. Las minas, Señor, los talentos. Eso que tú nos has dado, Señor. Permite que podamos nosotros ponerlo a tu disposición para que muchas almas se beneficien por eso, Padre Santo. Y haciendo eso, Padre, haciendo y cumpliendo con tu voluntad, esperando tu venida, Señor, porque sabemos que pronto tú vienes a buscar a tu iglesia, Señor. Y nosotros queremos ser esa iglesia que va a ser levantada, Padre. Aleluya. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias, Señor. Amén, amén, amén. Dios. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en la próxima ocasión. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Ay, por sole. Dios los cuide.